Bueno, ¿ya se escucha? Bien, vamos a desarrollar el día de hoy ese tema relacionado con lo que es vinculado al tema de ¿no es cierto? La vez pasada vimos lo que es estadística, tabla de frecuencias, ¿no? Colocar datos en intervalos. Ahora lo que vamos a ver es que con los datos que tenemos, cómo a partir de ellos obtener un valor, ¿no? Aparte que nos represente, se acerque al valor central, ¿de acuerdo? Son tres lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces el tema del día de hoy se denomina lo que es medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ya es conocido por todos ustedes, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser en este caso la media aritmética, ¿sí? Para obtener la media aritmética de un conjunto de datos, lo que hacemos es sumar los datos y el valor hallado dividirlo entre la cantidad de datos trabajados, ¿de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá las edades de 6 personas, ¿no? Y con ellas vamos a obtener la media, ¿de acuerdo? Media o media aritmética se va a tener que significar que son lo mismo, ¿de acuerdo? Para que no haya confusión, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuáles son las edades con las cuales se van a trabajar? Bueno, 16, 17, 21, 21, 18 y 15, ¿verdad? Muy bien, entonces, como dijimos, allá la media aritmética es recontra sencillo. Vamos a sumar las edades, sumar los datos, y eso se va a dividir entre la cantidad de todos ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sería de esta forma. ¿Correcto? Bien. Entonces, 16 más 17 más 21 más 21 más 18 más 15. Todo eso sumado dividido entre 6. Veamos, ¿cómo sale? Sumando todas las edades sale 108. Y ese 108 dividido entre la cantidad de datos que es 6 da como resultado 18. ¿Sí? Entonces, la media o media aritmética para todo ese conjunto de 6 edades de esas 6 personas tendría valor 18. ¿De acuerdo? Hasta acá entonces, ¿hubiese alguna duda, consulta o preguntita? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En este primer ejemplo vimos datos así sueltos, ¿no es cierto? Que no están agrupados, ¿no? Vamos a ver ahora cómo poder hallar la media para ese caso, ¿no? Tenemos las notas de uno que indica la pregunta de un grupo de alumnos que se muestra en una tabla. Entonces, si tenemos datos que se encuentran en una tabla, datos que están tabulados, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿cómo se calcula la media? Vamos a seguir la misma idea, solamente en este caso sería del siguiente modo. ¿De acuerdo? Veamos entonces. Bien, acá tenemos edades, ¿no? ¿Cuáles son las edades que se han encontrado en este grupo de alumnos? Algunos tienen 10 años, algunos 11, otros 12, otros 13 y otros 15 años. Pero veamos, ¿qué significa frecuencia? Frecuencia para cada una de las edades significa cuántos cumplen con esa edad. Por ejemplo, 10 años tiene un alumno, 11 años tienen 3 alumnos, 12 años tienen 2 alumnos, 13 años tienen 2 alumnos
y 15 años tiene un solo alumno. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. O sea, frecuencia significa cantidad de datos que cumplen con algo. En este caso, estas frecuencias indican cuántos alumnos tiene la edad a la cual se está refiriendo. Por ejemplo, un alumno, 10 años. 3 alumnos, 11 años. 2 alumnos, 12 años. 2 alumnos, 13 años. Un alumno, 15 años. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. ¿Cuál es el total de datos? Bueno, el total de datos, acuérdate del tema anterior, sería la suma de frecuencias, los absolutos simples. Acá sería 1 más 3 más 2 más 2 más 1. Son un total de 9 alumnos, 9 datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a ir a la media. Entonces, si dice, profe, 10 más 11 más 12 más 13 más 15 y todo entre 5, eso estaría recontra mal. ¿Qué se hace? Bueno, como hay un alumno con 10 años, lo sumo una vez. Acá sería 11 años, pero son 3 alumnos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? El dato lo multiplico por su frecuencia. 11 por 3. Siguiente. Edad 12, frecuencia 12, que sería 12 por 2. O sea, cada dato por su frecuencia. 13 años. Este dato por su frecuencia, que es 2, será 13 por 2. Finalmente, 15 años, 1 de frecuencia, que significa un alumno tiene 15 años, porque será 15 por 1. Toda la suma que se encuentra en el dividendo se divide entre la cantidad de alumnos o de personas, que son 9. Voy a hacer, no, 10 más 11 por 3, que es 33. A ver, 10 más 33 más 24 más 26 y más 15. Todo sale 108. Entonces, esta media es igual a 108 sobre 9. ¿Cuánto es 108 sobre 9? 12. Quiere decir que la edad promedio o la media de edades, en este caso, tiene valor 12. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Enseguida tenemos lo que vendría a ser en este caso la moda, ¿no? ¿Qué es la moda para este caso? Bueno, la moda vendría a ser aquel dato que se encuentra presente la mayor cantidad de veces, ¿ya? El dato que se repite más veces, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, para este caso no vamos a utilizar fórmulas, sino simplemente observar los datos y ver cuál es aquel dato que se encuentra presente más veces, ¿ya? O también dicho de otra manera, dato que tiene mayor frecuencia, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. ¿De acuerdo? A ver, un momentito. Veamos entonces, ¿no? En este caso. En este ejemplo, a ver, tenemos un conjunto de datos, ¿no? Dice 1, 7, 1, 4, 8, 1, 7, 1, 7. Nos damos cuenta, el 1 aparece más de una vez. Y el 7 también aparece más de una vez. O sea, de uno de ellos se va a obtener el valor de la moda, ¿no? Porque son ellos los que se están repitiendo más veces, pero hay uno de ellos que se repite más veces. Vamos a ver acá. Aquí tenemos 1, 1, 1, 1. Es 7. El 7 es escrito 3 veces. Hay un solo 4. El 4 está escrito una sola vez. El 8 está escrito también una sola vez. Entonces, si observamos, ¿qué dato está escrito más veces? A ver, quiero que ustedes me contesten. ¿Qué dato está El escrito 1. más veces? El 1, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el valor de la moda es 1. Algo que quiero aclarar es lo siguiente. La moda es el dato. La repetición o la cantidad de veces que esté escrito el dato o la frecuencia del dato no es la moda, ¿ya? Eso debe de quedar claro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces veamos ahora otro caso, otro ejemplo. Ahora la situación es la siguiente, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a obtener la moda para un grupo de alumnos que se encuentran en esa tablita, ¿no? También vamos a trabajar con edades, ¿no? Vamos a ver la moda, ¿no? En ese caso tendríamos, como habla de edades, la moda va a ser aquella edad que tenga más alumnos. Por ejemplo, un alumno tiene 10 años, 3 alumnos 11 años, 2 alumnos tienen 12 años, 2 alumnos tienen 13 y un alumno tiene 15.
Entonces, la moda no necesariamente es el mayor dato y tampoco necesariamente va a ser el menor de todos, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para este caso? Mira, el dato que tenga mayor frecuencia. Digamos, por ejemplo, el 10 está escrito una vez, el 11 tres veces, el 12 dos veces, el 13 dos veces, el 15 una sola vez. Entonces, de acuerdo a esta tablita, te pregunto yo, ¿cuánto valdrá la moda? ¿Cuál es el dato que se repite más veces? ¿Cuál es el dato que tiene mayor frecuencia? 11. 11. ¿Seguros? Correcto. 11. Claro que sí. Es 11, chicos. ¿Ya? La moda en este caso vale 11, porque es la edad que tienen más alumnos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a ver el caso de que de la mediana. ¿Sí? Así como en geometría hay mediana, en estadística también se habla de mediana. ¿De acuerdo? Pero esta mediana se va a referir a un dato. Este dato a dividir en dos partes con igual cantidad de datos a todo un conjunto de datos. ¿De acuerdo? El dato que divide a un conjunto de datos en dos grupos. Ambos grupos son de igual cantidad de datos, pero ¿cuál es la condición? En que estos datos se encuentren aquí ordenados. O sea, antes de hallar la mediana, primero debo ordenar los datos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a continuar. Veamos acá. Se van a presentar dos casos. El primer caso consiste en lo siguiente, en que la cantidad de datos sea impar. Cuando la cantidad de datos sea impar, como por ejemplo en este caso tengo 12, 13, 14, 17 y 20. ¿Cuántos datos son? Son 5 datos. Y ese 5 es una cantidad impar de datos, ¿sí o no? Cuando la cantidad de datos sea impar, ubico el centro. En este caso, ¿cuál es el dato que está en el centro? En este caso observamos que es el 14. Cuando la cantidad de datos sea impar, la mediana entonces va a ser ese dato central. Para este caso va a ser el número 14. ¿De acuerdo? A ver, ¿hasta acá se entiende, chicos? ¿Se entiende? A ver, pueden avisarme a través del chat. ¿Se entiende entonces? Si la cantidad de datos es impar y los datos están ordenados, entonces la mediana es el que está en el centro. Pero también quiero que ustedes tengan en cuenta la siguiente observación. Mira, son 5 datos, ¿no? ¿Cómo ubico el lugar que está en el que ocupa el centro? Fácil, mira, son 5 datos, ¿no? A ese 5 le sumamos 1 y eso se le divide entre 2. 5 más 1, 6. Y 6 entre 2 sale 3. Que significa que el dato que ocupa el tercer lugar es el dato que está, ¿no? Representando a la mediana. Entonces, mira, como esto ya está ordenado, mira, él sería el primer dato, el segundo, el tercero. Y justamente coincide, ¿no es cierto? Entonces, el lugar 3 es el lugar donde está el valor que representa a la mediana. Entonces, si te das cuenta, es bastante fácil, simple y sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver en este caso qué sucede si la cantidad de datos es impar. Si la cantidad de datos es impar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si la cantidad de datos es impar, entonces, es par, perdón, en este caso. Primero que ser impar. Si la cantidad de datos es par, ¿qué es lo que sucede? Cuando la cantidad de datos es par, lo que se va a hacer es tomar los dos datos centrales. ¿De acuerdo? Entonces sería así. Veamos con este ejemplo. Tenemos 13, 16, 18, 20, 24 y 27. Son 6 datos. Con estos 6 datos voy a hallar la mediana. Lo bueno es que los datos ya están ordenados. Aquí ya no hay problema. Ya está ordenado. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver en este caso es cómo ubicar los datos en el centro. Para la mediana, ubicamos los datos que estén en el centro. Bueno, si nos damos cuenta, 6, en ese caso, mira, ve, son 6 datos, ¿no? Esa cantidad es par. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo siguiente, mira, en forma práctica. A ver, veamos acá. Ya, acá entonces, si nos damos cuenta, son 6 datos, ¿no? Ya, entonces, esos 6 datos
ubico los que están en el medio. ¿Cuáles están en el medio? En este caso, si nos damos cuenta, por ser una cantidad pequeña de datos, nos damos cuenta que son el 18 y el 20 los que están en el centro, ¿sí? De estos dos, obtengo la mediana. ¿Cómo? Hallando la semisuma. En este caso será 18 más 20 entre 2. En este caso sería 38 entre 2, 19. Pero, ¿qué pasaría si la cantidad de datos es mayor, es más grande? Entonces ahí va a ser un poquito más pesado encontrar los datos centrales. Para hacer esto y ubicar los lugares que ocupan los lugares centrales, yo planteo lo siguiente. Son 6 datos, mira, ¿cuánto es 6 entre 2? 6 entre 2 sale 3. O sea que uno de los que está en el centro ocupa el tercer lugar. Mírame. Primer lugar, segundo, tercero. Y, o sea, el lugar 3, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el otro? Súmale 1. 3 más 1 sería 4. O sea, los lugares donde están los datos que voy a obtener la mediana serían el del tercer y cuarto lugar. Si eres el que ocupa el tercer lugar, el siguiente ocuparía el cuarto lugar. Entonces, de estos dos obtengo la mediana. Entonces, estos dos datos que ocupan el tercer y cuarto lugar, los sumamos y los dividimos entre 2 y por eso sale 19. ¿De acuerdo? Es así, es fácil, así de sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿hubieses acá entonces alguna duda, consulta, preguntita? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Entonces, si ha quedado claro, entonces voy a plantear lo siguiente. A ver, voy a escribir acá un conjunto de datos y quiero que ustedes me den el valor de la mediana. A ver, bueno, si acá tenemos, a ver, 6, 11, 13, 16, 20, 20, 23. A ver, si tenemos esos datos, ¿cuánto vale la medida? A ver, si me han captado la idea. ¿Cuánto vale la mediana? Chicos, a ver. ¿Cuánto es la mediana? 16. 16, profe. Sí, es correcto. La mediana en este caso vale 16. Sí, está bien. Sería, claro, en este caso son 7 datos. ¿Quién está en el medio? El 16, ¿cierto? Ya está. Esta es la mediana. Bien. Ahora, cuando una cantidad de datos es un poquito extensa, ¿qué hacemos? Mírame, son 7 datos, ¿no es cierto? Para ubicar el dato en el cual se encuentra la mediana cuando esta cantidad es impar, ¿qué hago? A la cantidad de datos le sumamos 1. ¿Cuánto es 7 más 1? 8. Lo divido entre 2, que me sale 4. ¿Qué significa? Que en el lugar 4 encuentro el valor de la mediana. A ver, él es el primer lugar, el segundo lugar, tercer lugar, allá. Justo acá está, mira, el cuarto lugar, ¿sí? Así de manera fácil, simple y sencillo, no, hemos encontrado la mediana, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a volver aquí. Voy a ponernos otra preguntita para que quede claro entonces, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? A ver, vamos a ver entonces acá, a ver, otro caso. A ver, 6, 8, 10, 14, 20. A ver, el número 30, número 30 y otro número 30. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá tenemos 2, 5, 8 datos. Quiero que ustedes me digan cuánto vale la mediana. ¿Cuánto vale la mediana? ¿Cuánto vale la mediana? 14 y 20. ¿Cuánto?
¿Cuánto me dijeron? ¿Cuánto vale la mediana? 14 y 20. Me dicen 17. No, ¿cuánto vale la mediana? 17. Sí, claro. Vamos a explicar por qué. ¿De acuerdo? Mira, ve. Yo voy a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 datos, a ver. 8 datos, a ver. Es par. ¿Cuánto es 8 entre 2? 4. ¿Cuánto es 4 más 1? 5. ¿Qué significa esto? De que los datos centrales están ocupando el lugar 4 y el lugar 5. ¿Cuáles ocupan? ¿Cuál está en el lugar 4? A ver. Primer lugar, segundo, tercero, cuarto lugar. Acá está. Y quinto lugar es el que está acostadito. Entonces, de ellos, obtengo que los centrales son 14 y 20. Y la mediana sería 14 más 20 entre 2. ¿Cuánto es 20 más 14? Sería 34. Y 34 entre 2 sería 17. ¿No es cierto? Ya está. Muy bien. Entonces, así de simple, hemos hallado el valor de la media. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, vamos acá a continuar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, entonces. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo sería en un problema con números repetidos? Simplemente los cuento, nada más, no hay ningún problema. Simplemente se ordena y de ahí, si la cantidad es impar, se toma el dato central. Y si la cantidad de datos es par, igualito, tomas a los dos centrales. Si hay repetidos, los dos de medio pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Pero si los dos de medio son iguales, ¿no? Digamos que en el medio estén 13 y 13. ¿Cuánto valdría la mediana? 13. Sí, es simple. ¿Por qué? Porque los dos de medio son iguales. ¿Bien? Entonces, en esa parte no tengan ningún problema. Los datos pueden haber repetidos como pueden no haberlo. ¿De acuerdo? No tengan miedo en ese aspecto. ¿Sí? Muy bien. Más bien, entonces, veamos ahora, ¿no? En ese par de preguntitas 1 y 2. Entonces, en esa pregunta 1 dice, ¿no? En el último examen se obtuvieron las siguientes notas, ¿no? De 8 alumnos. 12, 14, 16, 13, 14, 8, 5, 3. Y para esas notas de los 8 alumnos, ¿cuánto vale la mediana? Y en la pregunta 2 dice, de los siguientes datos hay la moda. A ver, ¿cómo harían esa pregunta? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo harían para hallar? A ver, les voy a dar, a ver, unos 10 segunditos, a ver, traten de hacer esa pregunta, chicos, a ver. ¿Cuánto es el resultado en la número 1 y cuánto es el resultado en la número 2? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál entonces sería la respuesta? A ver, en la número 1.
Vamos a ver entonces. A ver, dijimos que la mediana es un valor que divide un conjunto de datos en dos partes con igual número de datos. ¿De acuerdo? A ver, el número 1, ¿cómo sería? Como tiene la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos. De estos datos, a ver, ¿cuál es el menor de todos? El 3. ¿Cuál es el mayor de todos? 16. Ordenando queda así. Si ya tienes ordenados los datos, ahora mira, son 8 datos, ¿sí? 8 entre 2 es 4, más 1 es 5, que significa que el cuarto y el quinto dato son los que toman en cuenta para hallar la mediana, ¿sí? Bien, entonces mira, ve, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el 12 y el 13 son los dos datos centrales. Con ellos obtengo la mediana. ¿Cuánto vale entonces la mediana? Fácil, serían 12 más 13 entre 2. 12 más 13, 25, y 25 entre 2 sale 12,5. Así de fácil, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro? ¿Se entendió, chicos? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Queda claro entonces por qué sale 12,5? Muy bien. Vamos a ver entonces la pregunta número 2. En la pregunta número 2, jovencitos, dice, de los siguientes datos, a ver, ahí es la moda. ¿Cuáles son los datos? Mira, 6, 8, 4, 6, 6, 8, 4, 12, 13, 4, 6. Tenemos esos datos, pero nos piden la moda. ¿Cómo hacemos entonces para hallar la moda? Bueno, para empezar hay que ver qué datos tenemos, ¿no es cierto? Mira, el 6 se repite varias veces, el 8 también por ahí, el 4 también. ¿Sí? Entonces, de los valores diferentes que hemos encontrado, ¿cuáles entonces son y cuántas veces están presentes? ¿Sí? Por ejemplo, acá hay 4, acá hay 4 y acá hay 4 seno. El 4 lo encontramos 3 veces. Uno que también se encuentra más de una vez es el número 6. Acá hay un 6, acá hay otro 6, acá hay otro 6 y acá hay otro 6. Este número 6 se encuentra escrito 4 veces. El 8, ¿cuántas veces aparece el 8? 2 veces. El 8 aparece 2 veces. Luego también tenemos el número 12, pero aparece una sola vez. El 13 también aparece, pero una sola vez. Entonces, con eso, al toque puedes hallar la moda. A ver, si me han entendido entonces, a ver, ¿cuál sería la moda? ¿Cuánto vale la moda? A ver, pueden escribir también por el chat, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la moda? ¿Cuánto vale la moda? Vale 6. Claro. ¿Por qué? Porque está escrito la mayor cantidad de veces, ¿sí o no? El 6 se escribe más veces que el 4, más veces que el 8, más veces que el 12, más veces que el 13. ¿Sí? Por lo tanto, la moda vale 6. O sea, ojo, la moda es el dato, ¿eh? No es la repetición. Mucho cuidado con decir, profe, va a 4 la moda. No, no, no. ¿Quién se repite 4 veces? El 6. Ese es la moda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa será la respuesta. La moda vale 6. A ver. Número 3 y número 4. A ver. En la número 3 dice, ¿no? De los siguientes datos no agrupados, haya la media. No confundir media con mediana. ¿Ya? Cuidado. La mediana generalmente está al medio. En cambio, la media, para eso hay formulita para calcularse, ¿no? ¿Cierto? Para la media lo que se hace es, en este caso, sumar los datos y dividir entre la cantidad de todos ellos. ¿Ya? Bien, a ver, en el número 3, a ver, quiero que me indiquen cuánto vale la media. ¿Sale o no sale la media? ¿Qué dice eso? A ver. ¿Sale la media o no? ¿Cuánto vale la media? Para el caso de la media, no es necesario ordenar los datos. ¿De acuerdo? No, no es necesario. Simplemente sumamos y dividimos entre la cantidad de todos ellos. Vamos a ver entonces cómo sería en este caso. Vamos a ver aquí. Entonces, a ver acá.
Dice entonces que hay 8 datos, ¿no es cierto? O sea que n vale 8, o sea que la suma de todos los datos se va a dividir entre 8. Veamos acá. Entonces, a ver, quedaría del siguiente modo. Bueno, por acá me dice que sería supuestamente 15, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Bien. Entonces, a ver, suma de datos, ¿no? Será 26 más 34, más 24, más 16, más 14, más 12, más 16, más 18. Toda esa suma va a dividirse entre 8. Entonces, ¿cómo queda? Veamos entonces, a ver, la suma de datos sale 160. Cantidad de datos es 8. ¿Cuánto es 160 entre 8? La respuesta es 20. Esa es la media del conjunto de datos. ¿De acuerdo? Esa es la media del conjunto de datos. ¿Sí? A ver, en la pregunta 4, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería la número 4, chicos? ¿Cómo sería el número 4? Veamos el enunciado. Dice, las edades de los 10 alumnos del primer año son las siguientes. 11, 12, 13, 11, 12, 12, 13, 11, 11, 11. Ayer dice, esa X representa la media, ¿de acuerdo? Hay que hallar la media, mo que es la moda y me es la mediana. Y se debe dar como respuesta la suma de todos ellos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como hay que hallar de esas tres medidas de tendencia central, hay que hallar también lo que es la mediana. Acuérdate que para la mediana se deben ordenar los datos, ¿sí? Entonces, mira, de esos valores 11, 12, 13, etcétera, etcétera, ¿cuál es el menor de todos? El menor de todos es el 11. O sea, primero escribo el 11. Pero ¿cuántas veces escribe el 11? ¿No? Es lo que te preguntarás, ¿no? Mira por acá. Acá hay un 11. Acá hay otro 11. Otro, otro y otro. ¿Se repite cuántas? 5 veces. Entonces, mira, el 11 se repite 5 veces. De ahí tengo un 12, otro 12 y otro 12. Se repite el 12 3 veces. Finalmente tengo el 13. ¿Cuántos 13 hay? 2 veces. Ya está. 2 veces el 13. Ya hemos ordenado los datos. ¿Qué es lo que queda hacer ahora? Bueno, como piden la media, la moda y la mediana, veamos lo siguiente. Mira, a simple vista se nota que el 11 es el dato que se repite más veces, ¿sí o no? Preguntan, ¿cuánto vale la moda? A ver, a simple vista, ¿cuánto vale la moda? 11. Moda vale 11. Claro, porque sé que se repite más veces, ¿no? Claro, la moda es 11, pero ahora mira, son 10 datos. La mitad de 10 es 5. A ver, acá contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y el que le sigue es el sexto dato. Entonces, ellos dos son los datos centrales. De esos dos datos centrales se obtiene, ¿qué? La mediana, ¿no es cierto? Entonces, la mediana vale 11 más 2 entre 2. 11 más 2 es 33. 33 medios sale... Perdón, 23, ¿no? 23 sobre 2 sale 11,5. Pensaba que estamos usando 3 datos. Ya. Entonces, 11,5 es la mediana. El que se repite más veces es el 11. Esa sería la moda. Vamos a obtener, en este caso, ahora la media. Para obtener la media, no se olviden que se tiene que sumar todos los datos, ¿no? Mira, nos damos cuenta que el 11 se repite 5 veces. Entonces, ¿qué sería? 11 sumado 5 veces. El 12 se repite 3 veces. Sería 3 veces el 12 por 3. Ese era con respecto al 12. El 13 hay 2 veces. Por eso sería 2 veces 13. 11 por 5 es 55, 12 por 3 es 36, 3 por 13 por 2 26. O sea que será 55 más 36 más 26 y sobre 10. Eso da como resultado entonces 11,7. Tenemos la media, la moda y la mediana. En esta pregunta dice que se debe dar como respuesta la suma de ellos, ¿no?
Entonces hay que sumar acá 11,5 más 11 más 11,7. Si sumamos las partes enteras, mira, a ver, 11 más 11 más 11. Van 33. Pero el 0.5 con el 0.7 sale 1.2. Sumado a 33 sale 34,2 y ese sería el valor de la suma de la media, la moda y la mediana. Bien, ¿queda claro entonces o hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Duda de consulta? ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, vamos a ver entonces el desarrollo para la número 5. Bien, en el número 5 tenemos un conjunto de datos, pero ¿qué son estos datos, no? Dice el número de televisores vendidos diariamente por una tienda de electrodomésticos por el periodo de una semana, ¿no? Por ejemplo, puede ser, digamos así, ¿no? Que un lunes vendiste 18 televisores, martes 13, miércoles 12, jueves 16, viernes 24, sábado 10 y el domingo 12. O sea, cada día tiene su cantidad vendida de televisores, ¿no? Pero con respecto a esto, ¿qué es lo que dice la pregunta, no? Hay 3 enunciados. Ahora, ¿los 3 enunciados serán necesariamente ciertos? ¿O algunos serán verdaderos y otros falsos? No se sabe, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. La primera pregunta en la parte 1 dice la media es 15. En la segunda dice el número mediano de televisores, o sea, la mediana de las cantidades vendidas de televisores valdría 14,5. Y el tercero dice el valor de la moda es 12. O sea, tenemos que hallar esos 3 valores y de acuerdo a eso se puede establecer verdadero o falso, ¿no es cierto? De acuerdo a eso se establece verdadero o falso. Muy bien, entonces, ¿qué queda por hacer? Bueno, simplemente lo que se tendría que hacer es, ¿no? Calcular lo que te he mencionado para luego verificar si cumple, si es igual, pongo verdadero. Y si no cumple, simplemente sería ¿qué? Falso, ¿no? Porque lo estaría contradiciendo. Vamos a ver acá. Ordenando las cantidades, entonces, claro, como uno de ellos es la mediana, entonces se debe ordenar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la menor cantidad de teles vendidas? Examinamos, acá sería 10, ¿no es cierto? Y la mayor vendida de televisores sería, la mayor cantidad sería 24. Entonces, si ordenamos, sería 10, 12, 12, 13, 16, 18 y 24. Esas son las cantidades de televisores que se han vendido y entonces con ellos se va a trabajar, ¿no? Veamos entonces, ¿cómo queda? Bueno, son 7 cantidades, ¿no es cierto? Son 7 cantidades. Esa cantidad de datos es impar. Si la cantidad de datos es impar, para el caso de la mediana, sería el dato que ocupa el lugar del centro, ¿sí? En ese caso, si nos damos cuenta, sería el 13. De este 13 sería el dato central y ese 13 sería ¿qué? La mediana, ¿no? Entonces, es sencillo, ¿no? La obtención de la mediana. Vamos a ver entonces ahora lo siguiente. Bueno, la moda es 12. ¿Por qué? Mira, si nos fijamos, el 12 se encuentra presente más veces que el 10, más que el 13, más que el 16, más que el 18, más que el 24, ¿cierto? Ese 12 es el dato con mayor frecuencia, el dato con más veces que ha sido escrito, ¿cierto? Ya tenemos la mediana, la mediana y la moda. Vamos a hallar la media aritmética. Entonces, para la media aritmética, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que sumar. Vamos a sumar, a ver. Entonces, acá sería 10 más 12 más 12 más 13 más 16 más 18 más 24. ¿Todo sobre cuánto? Como son 7 ventas de 7 días, sería entre 7, ¿no? Sumando todo lo que está en el numerador, tendríamos, a ver cuánto, 10 más 12 más 12 más 13 más 16 más 18 más 24. Todos son entre 7. Dividiendo, eso nos va a dar cuánto? 15. ¿No? Va a dar en este caso 15, ¿no es cierto? O sea, sería 105 entre 7 y eso sería 15. Como ya tenemos los 3 resultados,
ahora sí, con toda confianza, podemos ver cuál sería correcto y cuál sería incorrecto, cuál sería verdadero, cuál sería falso. Pero bueno, y eso ya tú también puedes encargarte, Sema. A ver, la primera, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Media 15, y acá el número 1 es la media 15. Entonces la primera es verdadera. Correcto. Número 2, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Claro, ¿por qué? Porque si acá no dice la mediana que es 13, y acá te dice que es 14,5, entonces no cumple, la segunda es falsa. Tercera, dice, el Verdadero. valor de la moda es 2. Verdadero. Verdadero. Claro. Mira, justamente la mayor cantidad vendida es 12, ¿no es cierto? O sea, el más frecuente, ¿no es cierto? Entonces sería, en este caso, el 12, ¿no? Entonces, ese tercer enunciado sería, pues, verdadero, ¿cierto? Esa sería la respuesta, ¿no? Verdadero. ¿Ok? Muy bien. Sería así. Ahora sí, viene lo que es la parte que es de la dirigida, ¿no? Para complementar lo que hemos estado avanzando, ¿de acuerdo? A ver. Era número 1, jovencitos, dice lo siguiente, ¿no? Se registra el tiempo que demoran un grupo de alumnos en responder un examen, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos? 40, 35, 28, 35, 30, 49, 35 y 48. Si X, me y mo representan la media, la mediana y la moda, respectivamente, entonces tenemos ahí tres enunciados. El primero puede ser verdadero o puede ser falso. El segundo también, ¿no? O es verdadero o es falso. Lo mismo el tercero, o es verdadero o es falso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, chicos, ahora sí, ¿no? A ponerse a trabajar, ¿no? Si quiero verificar si cada uno de ellos es verdadero o es falso, necesitamos conocer los valores de la media, de la moda y de la mediana. Como habla de mediana, entonces quiere decir que obligadamente esos datos tienen que estar ordenados, ¿sí? Veamos. De estos datos, a ver, ¿cuál es el menor de todos? A ver, acá hay 40, 35, 28 hasta el momento. El mayor de todos aparentemente es 40, no. Mira, acá hay un 49. Entonces, primero ordenamos, ¿no es cierto? El menor dato de todos es el 28. Y el mayor de todos sería el 49. Mira, si nos damos cuenta, ya está todo ordenado. Y mira, ¿no? Justamente observamos que el 35 es el que está presente la mayor cantidad de veces. Se encuentra escrito 3 veces, por eso la moda es 35, ¿sí? Ahora, como esa cantidad 8 es par, ¿qué significa? Que como la cantidad es par, hay dos datos centrales y con los dos centrales se puede hallar, ¿qué cosa? Con los dos del medio puedes hallar que es la mediana, ¿sí? A ver, ¿cuáles serían, si me indicas por favor, cuáles son los dos datos centrales? ¿Será 30 y 35? ¿Será 35 y 40? ¿Será 35 y 35? ¿Cuál será? A ver, ¿me puedes indicar por favor? 35 y 35. Claro, 35, ¿cierto? 35. Claro, veamos por qué. Son 8 datos, es par. 8 entre 2 es 4. Y 4 más 1 es 5. O sea, el cuarto lugar y el quinto lugar son los lugares que me interesan para encontrar ahí los datos establecidos. Y justamente el cuarto lugar lo ocupa el 35 y el quinto lugar el otro 35. ¿Sí? Entonces quiere decir qué cosa. Ahí está, ¿no? La mediana. Bueno, qué coincidencia, ¿no? Que la mediana también valga igual que la moda 35. ¿Sí? ¿Qué nos falta ayer? Ah, falta ayer la media. Bueno, la media es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que sumar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? 28 más 30 más 35 más 35 más 35 más 40 más 48 más 49. Todo eso sumado, dividido entre la cantidad de datos, que es 8. A ver, ¿cuánto sale la media, chicos? A ver si me ayudan. ¿Cuánto vale la media? ¿Cuánto vale? En 18,5.
37.5, profesor. ¿Seguros? A ver, sumen bien, ¿ah? A ver, tienen permiso para usar calculadora, no hay ningún problema. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es la media? ¿Cuánto es la media? A ver. 21,7. A ver, verifiquen cuánto es. Profe, a mí me aparece 257.125. No, a ver, con calma nomás. ¿Cuánto sale? 37,5, ¿no? Ya, sale 37,5. ¿Sí? Sale 37,5. ¿Correcto? 37,5. Entonces, si es 37,5, si sale 37,5, la primera, ¿cómo será? ¿Verdadero o falso? Chicos, la primera, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. 37,5 es la media mayor a la mediana, sí. Verdadero. Verdadero. La segunda, ¿cómo será? Falso. 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 La moda es 35, pero 37,5 es no, nada que ver. Nada que ver. Y la tercera, ¿cómo será? Falso. Falso. Son iguales. Menor que la mediana, no, porque son iguales. Nada que ver, ¿no es cierto? Muy bien, entonces quedaría de esa forma, ¿no? Sería verdadero, falso, falso, ¿no? Verdadero, falso, falso. Muy bien. Entonces sería así, ¿no? Verdadero, falso, falso. ¿De acuerdo? Muy bien. Este con respecto a la primera preguntita, ¿cierto? Bien. Entonces, todo para eso, pues tenía que en ese caso hallarse, ¿no es cierto? Y cómo tiene que ser el resultado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, queda de esa manera. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces la pregunta número 2. Un momentito. A ver, a ver. Vamos a ver por acá entonces. Entonces, vamos a ver acá. Está. Entonces sería verdadero, falso, falso, ¿no? Entonces,
Muy bien. Verdadero, falso, falso. Ahí está. Bien. Vamos a ver entonces la pregunta número 2. ¿Ya? Que habla de mellizos, de trillizos, todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver entonces, a ver. Bien. En esta pregunta número 2 se indica lo siguiente. Se tienen las edades de 6 hermanos. 3 de ellos son trillizos y 2 de ellos mellizos. Si los trillizos son los mayores y los mellizos los menores, ¿no? Dicen, la moda de edades es 20 y su media es 18. Halle la edad de los mellizos si su media es 15. ¿Sí? Halle la edad de los mellizos si su media es 15. O sea, la media de todas las edades, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces. 6 hermanos. 3 de ellos son trillizos, 2 de ellos mellizos. Dice, los trillizos son los mayores. ¿Ya? La moda es 20. Pregunta, entonces, si me dicen que la moda es 20, ¿qué significa que tiene que ser para la mayor cantidad de personas posibles? Te hago una pregunta. ¿Quiénes podrán tener 20 años? ¿Los mellizos o los trillizos? Los Chicos, respondan. trillizos. Los trillizos. ¿Quiénes podrían tener como moda 20? ¿Los mellizos o los trillizos? Los trillizos. Los trillizos. Claro, porque son más personas, ¿sí? Claro. Entonces, y además nos dice que los trillizos son los mayores. O sea que en este lado que está por acá, en el lado derecho, están los mayores y ellos son los trillizos. Algo así, ¿no? Mira, por acá están los trillizos que tienen la misma edad. A. Acá los menores que son los mellizos, ¿no es cierto? Muy bien. Los mayores de todos son los trillizos, los menores de todos son los mellizos, ¿no? Pero como que dice que la moda es 20, ahí entonces estos 3 hermanos mayores tienen 20 siendo. Ahí está, mira, 20. Ahora, fíjate en algo. Nos dice que la mediana es 18. Pero si es 18 significa que estos dos que están acá al centro, de ahí sale 18. ¿No? O sea, quiere decir que C más 20 entre 2 me tiene que dar 18. ¿No? 18 entonces, que es la mediana, sería la semisuma de los dos del medio. ¿No? O sea que 20 más C sobre 2 tiene que dar 18. 2 pasa a multiplicar a 18, sale 36. 36 sería 20 más C. ¿C cuánto vale? 16. Chicos, ¿C cuánto vale? 16. 16, ¿no es cierto? Ya está. C entonces es 16. Muy bien. C es 16. Entonces, mira, acá tiene que ir 16. Pero mira, en otra parte de la pregunta nos dice que la media es 15. O sea, si las 6 edades se suman y lo divido entre 6, ese resultado me tiene que dar ¿cuánto? 15, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces por acá. Vamos a utilizar el dato de la media. Entonces, esa media 15, entonces, a ver cómo saldría. Ahí está, mira. La media que es 15 sería la suma de edades, o sea, B más C que es 16, más 20, más 20, más 20, todo sobre 6, ¿cierto? Pero esta media es dato, es 15. Entonces queda así, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? B más B es 2B, 20 más 20 más 20 más 16 sale 76, o sea que 2B más 76 y todo eso dividido entre 6 me tiene que dar 15. 6 multiplica 15 me sale 90. 90 es 2B más 76, entonces 76 le resta 90, 14 es 2B, B vale 7. Entonces, ¿qué significa? Que cada mellizo tiene 7 años. Y esa sería la respuesta, ¿no es cierto? La respuesta sería 7. ¿Correcto? La respuesta sería 7, ¿no? Muy bien, la respuesta es 7. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguna duda o preguntas acá? Siempre que cuando una pregunta
de media, moda y mediana, siempre que me hablen de mellizos o de trillizos, ¿no? O de cantidad de hermanos que nacen un mismo día, cuando veo ese tipo de casos, lo más probable que es ese valor posiblemente sea la moda. O sea, lo más probable es que la moda esté ahí en ellos, ¿no? ¿No? En los mellizos o en los trillizos, en caso de la pregunta así. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces, en este caso. En la número 3, a ver, indica lo siguiente, ¿no? Dice entonces, para los números... Dos. Perdón. Voy a poner la número 2. A ver. Listo, entonces así quedó. ¿Conforme? Ya, profesor. Con respecto a esta pregunta, entonces sería así, ¿no? Gracias. Bien, acá tenemos entonces un conjunto de números, ¿no? M más 1, M menos 2, M más 3, M más 1 y M más 2. Con respecto a ellos, ¿qué se pide? Se pide que ella es la moda si la mediana es 11,5. ¿No es cierto? Muy bien. Pero tú dirás que es pura letra, ¿no? Entonces, ¿cómo que con pura letra obtuve ese resultado en la mediana? Bueno, ¿cuáles son los datos, no? Los datos son M más 1, M menos 2, M más 3, M más 1 y M más 2. O sea, esos datos dependen del valor de la variable M, ¿sí? Pero aún no conociendo, se puede establecer cuáles podrían ser los mayores y los menores, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. Bien. Acá hay M más 1, M menos 2. A ver, de lo que ves acá en la pantalla, para ti, ¿cuál sería el mayor de todos? M más 1, M menos 2, M más 3. M. M, no. M más 3. M más 3, ¿no es cierto? Sería el mayor de todos. Ya, y de los menores, ¿cuál sería el menor? M o M menos 2. M. Ojo, M o M menos 2. Menos dice, no dice más. M menos 2. M menos 2, ¿no es cierto? Claro. O sea, el menor de todos sería M menos 2 y el mayor de todos sería M más 3. Pero además de eso me observo, acá aparece M, acá aparece M, más acá aparece M. O sea, ese valor M se repite 3 veces. O sea que posiblemente ahí pueda estar la moda, ¿no? Digo posiblemente. Veamos, ya ordenando todo queda acá. M menos 2, M, M y M. M más 1 es un dato que se repite 2 veces. De ahí sigue M más 2 y el mayor de todo que será M más 3. Ya ordené los datos. Pero una vez ordenados los datos, ¿qué es lo que sucede? Hay que ver cómo utilizar esto, ¿no? La moda, ¿cuál es el dato que se repite más veces? A ver, como lo que ves en la pantalla. ¿Cuál se repite más veces? M. M. Entonces, ese M sería la moda, ¿no es cierto? Ya. Pero no sabemos cuánto vale. Lo otro que nos dice que la mediana es 11,5. ¿Cuántos datos hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Son 8 datos y esa cantidad es par. Y si son 8 datos, ¿cuáles son los dos datos del medio? ¿Cuáles son los dos datos del medio? ¿Cuáles son los dos datos centrales? M y M más 1. ¿Cuál? M y M más 1. A ver, ¿cómo sale? Sencillo. Son 8 datos. La cantidad es par. 8 entre 2 es 4. O sea, el dato del lugar 4 y del lugar 5, el cuarto lugar y el quinto lugar son los centrales, ¿sí? Y son justamente lo que ves en pantalla, mira.
Si yo comienzo a contar desde la izquierda, mira, ve. Primer dato, segundo, tercero, cuarto dato y quinto dato. M y M más 1 son los datos centrales. Entonces, de ahí sale la mediana. O sea, M más M más 1 sobre 2 sale 11,5. ¿Sí? M más M más 1 sobre 2, 11,5. Después, de ahí sale el valor de la variable M. 2 pasa a multiplicar a 11,5, sale a 23. 23 sería 12 más 1. Esta queda 22. M vale 11, ¿no? Ya está. M es 11, ¿verdad? Y si M es 11, ¿cuánto vale la moda? 11. 11. ¿Sí? Claro, porque ese valor M es el que se repite en sesión. 11. Pregunta 4. La pregunta 4 dice, calcule la moda y la media de la siguiente tabla de frecuencias. Dice, de como respuesta la suma de ambos valores. O sea, según esa tablita, se tiene que hallar la moda y la mediana y sumar ambos valores. Muy bien, entonces, lo que se hizo acá es, bueno, volver a copiar la tablita y a partir de ahí se obtiene, en este caso, lo que se quiere para obtener la moda. A ver, ya este es parecido ya a uno que vimos en la teoría. ¿Cuánto crees tú que vale la moda? ¿Cuánto vale la moda? ¿Cuánto vale la moda? Chicos, 4. 4. ¿Por qué? Porque Es el que más. tiene mayor frecuencia. Claro, aquel que se repite más veces es el que tenga mayor frecuencia, es la moda. Sí. Claro, está bien tu respuesta. Pero vamos a ver acá, ¿no? Miren, si se dan cuenta, ¿no? El 1 se repite 2 veces, ya está. El 2 está presente 4 veces. El 3 está presente 4 veces. El 4 está presente 5 veces. El 5 está presente 3 veces. El que tiene mayor presencia, ¿cuál es? El 3 o el 4. ¿Cuál tiene mayor presencia? ¿El 3 o el 4? Miren la pantalla. 4. 4. Entonces ahí está la moda, ¿no? La moda vale 4. Pero falta ver algo. La media. Pero bueno, la media ya es más fácil, ¿no es cierto? Es más sencillo de hallar. Bueno, para la media sería así, ¿no? Acuérdate, cuando tenemos datos en una tablita, a cada dato le multiplico la frecuencia. Era 1 por 2, ya está. ¿Más cuánto? 2 por 4, ya está. 3 por 4, ya está. 4 por 5, ya está. 5 por 3, ya está. Esos productos los sumamos. ¿Cuál es la cantidad total de datos? A ver, chicos, ¿cuál es el número total de datos? El total de datos sería la suma de frecuencias, o sea, 2 más 4 más 4 más 5 más 3. ¿Verdad? ¿Cuánto es 2 más 4 más 4 más 5 y más 3? ¿Cuánto es, jovencitos? 4 y 4, 8, 10, 15 y 3, 18. O sea, el divisor es 18 y en el numerador, ¿cuánto nos queda? 57. ¿Cuánto es 57 entre 18? A ver, ¿me pasan la respuesta? 57 entre 18, ¿cuánto sale? 3,2. 3,16. 3,16, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos la moda y la mediana. La pregunta nos dice que en este caso se tiene que hallar la suma, ¿no? De la moda y la media. ¿Cuánto suman la moda y la media, perdón? ¿Cuánto suman ambos valores, la moda y la media? Chicos, ¿cuánto suma la moda y la media? 7,16. 7,16. 7,16, correcto. 7,16, ¿sí? 7,16. Correcto. Pregunta 5. En la pregunta 5, ¿qué es lo que se indica? A ver, ¿qué es lo que dice? Con una bolsa con 5 bolas numeradas del 1 al 5, se ha realizado la siguiente experiencia. Se saca una bola al azar,
se anota el número y se devuelve a la bolsa. Se repite esta operación 10 veces. Se ha obtenido así la siguiente tabla de frecuencias. Calcule la media en esta tabla de frecuencias. A ver, según lo que nos dice, es que se extrae un número, se anota cuánto vale, y eso lo devolvemos a la bolsa. ¿De acuerdo? Vamos a explicar entonces lo que indica la tablita. Veamos a ver. Dice, acá está la numeración de lo que extraigo. ¿Sí? Mira, ve, el 1, y acá la frecuencia es 3. ¿Qué significa 1 y la frecuencia 3? Que se hizo 3 extracciones y en cada una de ellas se obtuvo el 1. ¿Qué significa 2 y la frecuencia 4? A ver, ¿quién me ayuda a ver? ¿Qué significa que para el número 2 la frecuencia fue 4? Que hubo 4 extracciones y en cada uno se obtuvo el resultado 2. ¿Qué significa el 3 y la frecuencia 1? Chicos, ¿qué significa que el resultadito 3 tenga frecuencia 1? Que hice una extracción en la cual obtuve el 1 como resultado. ¿Sí? Y por último, 4 y su frecuencia 2. ¿Qué significa? Que se hizo 2 extracciones y en esas 2 extracciones se obtuvo como número obtenido el número 4. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O hay dudas? Chicos, ¿está claro o hay dudas? Hablen, por favor. Hablen, chicos. Ya está, ok. Muy bien, entonces nos piden hallar la media, ¿no? Pero como acá tenemos tablas, tenemos datos y cada dato tiene una frecuencia, se sabe entonces que a cada dato le multiplico la frecuencia. Quiere decir que uno sería 1 por 3, otro sería 2 por 4, otro sumando sería 3 por 1 y otro sumando sería 4 por 2, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces queda del siguiente modo. Ahí está, mira. A 1 por 3 le sumo 2 por 4 y eso le sumamos 3 por 1 y eso le sumamos 4 por 2. ¿Cuál es en ese caso, veamos, el total de datos? El total de datos sería la suma de frecuencias, o sea, sería 3 más 4 más 1 más 2, pero acá va a darte 10, ¿no es cierto? La suma de productos arriba, que serán 2 por 4, 8, 8 más 3, 11, más 3, 14, más 8, 22, sería 22, 10. ¿Y eso cuánto nos sale? 2,2. Y esa sería la respuesta. ¿Sí, chicos? Esa es la respuesta. Muy bien, entonces, esa sería la respuesta. Pueden proceder ahora a lo que es a desarrollar su temático. ¿Ya? A su temático.
Profesor, ya terminé mi temático. Muy bien, muy bien. Si alguien tiene dificultades en cuanto a temático, o que se desaparece o no les deja colocar claves, por favor me avisa, ¿de acuerdo? Si hay dificultades.